Hermanos míos, hay algo que debo deciros hoy, algo que va a cambiar por completo vuestra manera de entender la sanidad divina. Durante más de 40 años de ministerio, he visto con mis propios ojos cómo cristianos sinceros, personas que aman genuinamente al Señor, permanecen enfermos no porque Dios no quiera sanarles, sino porque no comprenden el verdadero poder de la fe bíblica. Hoy vais a descubrir cuál es el secreto que la religión tradicional ha ocultado sobre la sanidad, y os prometo que si permanecéis conmigo hasta el final, vuestra comprensión de las Escrituras jamás volverá a ser la misma. Antes de continuar, necesito que hagáis algo por mí. Pulsad ese botón de suscripción ahora mismo. Decidme en los comentarios, ¿alguna vez habéis orado por sanidad y parecía que Dios nos escuchaba? Escribidlo abajo, porque vuestro testimonio puede ser de bendición para miles de personas que están pasando por lo mismo en este preciso instante. Permitidme llevaros a un momento específico de mi ministerio. Recuerdo perfectamente aquella noche en Ciudad de México, en una conferencia donde había más de 12,000 personas. Una mujer se acercó después de la predicación, los ojos llenos de lágrimas, aferrándose a mi brazo con una desesperación que aún puedo sentir. Pastor Alducín, me dijo, llevo 10 años orando por la sanidad de mi esposo. Tiene cáncer terminal. Los médicos ya no pueden hacer nada. He ayunado, he orado, he dado ofrendas, he ido a cientos de reuniones de sanidad. ¿Por qué Dios no me escucha? Miradme bien. En ese momento el Espíritu Santo me mostró algo devastador. Esta mujer había hecho todo lo correcto según la religión, pero había pasado por alto el fundamento mismo de la fe. Había confundido la actividad religiosa con la confianza verdadera en las promesas de Dios. Y hermanos, este es el error más común que veo en la iglesia de hoy. Hemos convertido la fe en una fórmula mágica, en un conjunto de rituales que ejecutamos esperando que Dios responda automáticamente, como si el Todopoderoso fuera una máquina dispensadora donde introduces tus oraciones y sale tu milagro. La palabra de Dios es clara, contundente y no deja espacio para interpretaciones humanas. Santiago 5:15 nos dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Observad que no dice la oración de religión, ni la oración de rituales, ni la oración repetitiva. Dice específicamente la oración de fe. Ahí está la diferencia entre una oración que mueve el cielo y una oración que simplemente rebota en el techo de vuestra habitación. ¿Sabéis cuál es el problema fundamental? Hemos perdido la comprensión bíblica de lo que realmente significa la fe. En las iglesias modernas, especialmente en este movimiento que yo llamo cristianismo light, se predica una fe emocional, una fe basada en sentimientos, en escalofríos, en experiencias místicas. Pero la fe verdadera, la que describe Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fijaos en estas palabras, certeza y convicción. No dice el sentimiento de lo que se espera o la esperanza de lo que se desea. Certeza implica seguridad absoluta, conocimiento firme. Convicción significa estar completamente persuadido de algo. Cuando oro por sanidad, no estoy rogándole a Dios que cambie de opinión. Dios ya tomó su decisión respecto a vuestra salud hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Primera de Pedro 2:24 lo establece sin ambigüedad. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Veis ese tiempo verbal? Fuisteis sanados, pasado perfecto. No dice, seréis sanados algún día si tenéis suerte, ni quizás Dios os sane si es su voluntad misteriosa. Vuestra sanidad ya fue consumada en la cruz. Cristo ya pagó el precio completo por vuestra salud física y espiritual. Pensad en esto conmigo.
Imaginaros que os voy a dar ahora mismo un cheque por 1 millón de euros firmado con fondos garantizados en el banco. Lo pongo en vuestra mano. Ese cheque es legalmente vuestro, el dinero existe, está disponible, pero hay un problema. Si nunca vais al banco a cobrarlo, si nunca actuáis sobre la promesa de ese cheque, el dinero jamás aparecerá en vuestra cuenta. Podéis guardar ese cheque en vuestra Biblia, podéis enmarcarlo en la pared, podéis enseñarlo a todos vuestros amigos diciendo, mira lo que tengo, pero si no lo cobráis, seguiréis siendo pobres. Así es exactamente como muchos cristianos tratan las promesas de sanidad en las Escrituras. Saben que existen, las pueden citar de memoria, las subrayan en sus Biblias, pero nunca las cobran por fe. La religión os ha enseñado mal. Os han dicho que debéis suplicar, rogar, convencer a Dios de que sois dignos de ser sanados. Os han puesto a dar vueltas en ceremonias, a encender velas, a hacer peregrinaciones, a pagar por misas, a participar en cadenas de oración interminables. Todo eso puede haceros sentir que estáis haciendo algo, pero no tiene absolutamente nada que ver con la fe bíblica. Dios no necesita que le convenzáis de nada. Él ya decidió bendecirnos abundantemente a través del sacrificio de su Hijo. Permitidme contaros otra experiencia que marcó mi comprensión de este tema. Hace varios años, en una de mis visitas a Venezuela, conocí a un pastor que llevaba meses sin poder caminar correctamente debido a un problema severo en la columna vertebral. Los médicos le habían recomendado una cirugía arriesgada con posibilidades bajas de éxito. Durante una comida privada que tuvimos, le pregunté directamente, hermano, ¿has orado por tu sanidad? Su respuesta me dejó atónito. Pastor Alducín, oro todos los días, pero creo que Dios quiere enseñarme algo a través de este sufrimiento. Quizás esta es mi cruz que debo llevar. Hermanos, aquí tenéis una mentira teológica devastadora que se ha infiltrado en la iglesia. Vuestra enfermedad no es la cruz que debéis llevar. Jesús ya llevó esa cruz. Cuando el Señor habló de llevar la cruz, se refería al rechazo del mundo, a la persecución por causa del Evangelio, al costo del discipulado. Jamás, en ningún lugar de las Escrituras, se refiere a las enfermedades como cruces que debemos soportar con resignación religiosa. Esa es teología católica medieval mezclada con fatalismo pagano, pero no es cristianismo bíblico. Le dije a aquel pastor, hermano, vas a hacer algo ahora mismo, vas a renunciar a esa mentira del enemigo, vas a levantarte en el nombre de Jesús y vas a reclamar tu sanidad como un hijo de Dios que conoce sus derechos en el reino. Oramos juntos, no una oración de súplica desesperada, sino una declaración de fe basada en la palabra. 3 días después recibí una llamada. El dolor había desaparecido completamente. Podía caminar, moverse, predicar con total libertad. ¿Qué sucedió? Nada místico ni mágico. Simplemente un hijo de Dios aprendió a cobrar el cheque que ya tenía en su mano. Mateo 9:29 registra las palabras de Jesús: conforme a vuestra fe os sea hecho. Esta es una ley espiritual tan inmutable como la ley de gravedad en el ámbito físico. Vuestro nivel de fe determina vuestro nivel de manifestación. Si tenéis fe del tamaño de un grano de mostaza, veréis resultados del tamaño de un grano de mostaza. Si tenéis fe para mover montañas, veréis montañas moverse. Dios ya ha provisto todo. La pregunta no es si Él quiere o puede sanar. La pregunta es, ¿creéis vosotros que Él ya lo hizo? Ahora bien, esto no significa que podamos manipular a Dios con nuestra fe. No estoy predicando el evangelio de la prosperidad barato que anda circulando por ahí, donde tratan a Dios como si fuera un genio de la lámpara que debe conceder nuestros deseos. La fe verdadera siempre está alineada con la voluntad revelada de Dios en su palabra, y su voluntad respecto a la sanidad está cristalina en las Escrituras. Él quiere que seáis sanos. Tercera de Juan 1:2 dice, amado,
yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La salud física está vinculada a la salud espiritual. Ambas son parte del paquete completo de redención que Cristo nos ofreció. Dejadme explicaros algo que muchos predicadores nos dirán porque es polémico, pero que es absolutamente cierto según las Escrituras. Vuestra enfermedad puede tener origen en 3 fuentes principales y debéis discernir cuál es en vuestro caso específico para orar correctamente. Primera posibilidad: vuestra enfermedad es simplemente el resultado natural de vivir en un mundo caído, donde los cuerpos se desgastan y los sistemas fallan. Esto no tiene nada que ver con pecado personal ni con maldiciones generacionales. Es simplemente la consecuencia de vivir en un planeta que gime bajo la maldición del pecado desde Génesis 3. Segunda posibilidad: vuestra enfermedad es resultado directo de pecado no confesado, de desobediencia voluntaria, de estilos de vida que violan las leyes de Dios. Santiago 5:16 no es casualidad que venga justo después del versículo sobre la oración de fe. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay una conexión entre el pecado y la enfermedad que la teología moderna prefiere ignorar porque no es políticamente correcta. Pero yo no estoy aquí para ser políticamente correcto, estoy aquí para deciros la verdad de la palabra de Dios. Tercera posibilidad: vuestra enfermedad es un ataque directo del enemigo, una opresión demoníaca diseñada para robaros el gozo, mataros antes de tiempo y destruir vuestro testimonio. Recordad lo que Jesús dijo en Juan 10:10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás viene a matar. Cristo vino a dar vida. Si estáis experimentando muerte progresiva en vuestro cuerpo, preguntaos de qué reino viene eso. La oración que voy a compartir con vosotros dentro de un momento aborda estas 3 posibilidades. Pero antes de llegar ahí, necesitáis comprender algo absolutamente crucial. La oración efectiva no es cuestión de palabras mágicas ni de fórmulas secretas. Es cuestión de estar en correcta relación con Dios, de tener vuestro corazón limpio delante de Él, de estar caminando en obediencia. Primera de Juan 3:22 es devastador en su claridad. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Entendéis lo que esto significa? Dios responde las oraciones de aquellos que guardan sus mandamientos, no de los que simplemente asisten a la iglesia los domingos, no de los que tienen una Biblia decorativa en la sala, no de los que hablan el lenguaje religioso correcto, de los que genuinamente obedecen su palabra y viven vidas que le agradan. Si hay pecado sin confesar en vuestra vida, si estáis viviendo en rebelión consciente contra los mandamientos de Dios, vuestra primera oración no debería ser por sanidad física. Vuestra primera oración debe ser: Señor, límpiame, examina mi corazón, muéstrame dónde he fallado, restaura mi comunión contigo. David lo entendió perfectamente cuando escribió el Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Fijaos en eso. Si David hubiese albergado pecado en su corazón, Dios no habría escuchado sus oraciones. No es que Dios sea cruel o mezquino, es que el pecado crea una barrera entre nosotros y Él. Isaías 59:2 lo confirma. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Algunos de vosotros en este momento estáis pensando: Pastor Alducín, pero entonces nunca podré ser sanado porque soy pecador. Hermanos, todos somos pecadores. La diferencia está entre el pecador que reconoce, confiesa y se aparta de su pecado, y el pecador que lo justifica, lo oculta y continúa en él. Primera de Juan 1:9 es
la provisión de Dios para nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión genuina abre las puertas del cielo. Ahora, quiero abordar otro concepto que genera tremenda confusión: la diferencia entre fe y presunción. He visto a cristianos bien intencionados dejar sus medicamentos, rechazar tratamientos médicos y declarar que están sanados cuando claramente siguen enfermos, llamando a esto fe. Hermanos, eso no es fe, es presunción y puede ser mortal. La fe verdadera reconoce la realidad presente mientras se aferra a la promesa futura. La fe dice: sí, estoy enfermo ahora, pero Dios es poderoso para sanarme y confío en que lo hará según su perfecta voluntad y su perfecto tiempo. La presunción dice: no estoy enfermo porque yo lo declaro, negando la realidad y poniéndose en peligro innecesario. Dios nos dio la medicina, nos dio médicos, nos dio conocimiento científico como parte de su gracia común para toda la humanidad. Usarlos no es falta de fe. Lucas, quien escribió uno de los evangelios, era médico. Pablo le recomendó a Timoteo que tomara un poco de vino para su problema estomacal, consejo médico práctico. La fe y la medicina no son enemigas, son aliadas. Orad por sanidad mientras seguís el consejo médico apropiado. Dejad que Dios obre a través de múltiples medios, sobrenaturales, naturales, médicos. Todos son sus instrumentos. Permitidme volver a aquella mujer en Ciudad de México. Después de escuchar su historia, le hice varias preguntas específicas. Hermana, ¿has perdonado a todos los que te han ofendido? ¿Hay amargura en tu corazón? Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Pastor, mi suegra me trató muy mal durante años. Dijo cosas horribles sobre mí. Destruyó casi mi matrimonio con sus mentiras. No sé si puedo perdonarla. Ahí estaba. Marcos 11, 25, 26 es ineludible. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La falta de perdón es uno de los mayores bloqueadores de la respuesta a la oración. Jesús lo dijo claramente, sin rodeos, sin excepciones. Si albergáis resentimiento, amargura, odio, deseo de venganza contra alguien, vuestras oraciones no van a llegar más allá del techo. Perdonar no significa decir que lo que hicieron estuvo bien. Perdonar significa liberar a esa persona del derecho que tenéis de juzgarla y entregarla a Dios, quien es el único juez justo. Perdonar es liberaros a vosotros mismos de la prisión del resentimiento. Le expliqué esto a aquella mujer. Oramos juntos para que pudiera liberar todo ese veneno emocional que llevaba años acumulando. Fue doloroso, lloró profundamente. Pero cuando terminó esa oración de perdón genuino, algo cambió en su semblante. Había paz donde antes había tormenta. Entonces, y solo entonces, oramos por la sanidad de su esposo. 6 meses después, recibió una carta. Su esposo había entrado en remisión completa. Los médicos, completamente desconcertados, no podían explicar cómo un cáncer tan agresivo había simplemente desaparecido. ¿Fue porque ella oró las palabras correctas? No. ¿Fue porque ella puso su vida en orden delante de Dios? ¿Fue porque quitó los obstáculos que impedían que sus oraciones fueran escuchadas? ¿Fue porque finalmente comprendió que la fe verdadera va acompañada de obediencia y la obediencia incluye el mandamiento de perdonar? Déjame compartir ahora algo que va a provocar controversia, pero que debo decir porque es verdad bíblica. No todas las enfermedades son para muerte. Algunas enfermedades son para la gloria de Dios. Juan 11:4 registra las palabras de Jesús sobre Lázaro. Esta enfermedad no es para muerte,
sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Lázaro murió, estuvo muerto 4 días, pero fue resucitado para que Cristo fuera glorificado. A veces Dios permite la enfermedad, no porque sea cruel, sino porque tiene un propósito redentor que va más allá de nuestra comprensión limitada. Pablo tenía un aguijón en la carne que le fue dado, según él mismo dice en 2 Corintios 12:7, para que no me enaltezca sobremanera. Oró 3 veces para que le fuera quitado. Dios dijo no. ¿Por qué? Porque ese aguijón mantenía a Pablo humilde, dependiente de la gracia de Dios. La respuesta divina fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay momentos en que Dios dice no a nuestra petición de sanidad porque tiene un propósito mayor, un plan más alto que no podemos ver desde nuestra perspectiva limitada. Entonces, ¿cómo reconciliar esto con todo lo que he dicho sobre la fe para sanidad? Muy sencillo. Oramos con fe absoluta, creyendo que Dios puede y quiere sanar, pero también nos sometemos a su soberanía, reconociendo que Él ve lo que nosotros no vemos, sabe lo que nosotros no sabemos. La fe verdadera confía en Dios incluso cuando no entiende sus caminos. La fe madura dice como Job: aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. Esto no es resignación derrotista, es confianza suprema en el carácter de Dios. Ahora quiero llevaros a un pasaje extraordinario que revela el poder de la oración corporativa. Santiago 5:14-15 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Observad varios elementos aquí. Primero, es el enfermo quien debe llamar a los ancianos. Debe haber iniciativa de su parte, debe haber deseo genuino de ser sanado. Segundo, son los ancianos, líderes espirituales maduros, no cualquier persona. Tercero, hay una unción con aceite, símbolo del Espíritu Santo. Cuarto, es la oración de fe, no la oración de duda. El aceite en la Biblia representa 3 cosas: el Espíritu Santo, la medicina natural de aquella época, y la consagración. Cuando ungimos a alguien con aceite, estamos declarando que esa persona está consagrada a Dios, que el Espíritu Santo está obrando en ella y que Dios puede usar tanto medios sobrenaturales como naturales para traer sanidad. ¿No es el aceite lo que sana? ¿Es Dios quien sana? El aceite es simplemente un acto simbólico de fe y obediencia. He participado en cientos, quizás miles de estas unciones a lo largo de mi ministerio. Y os voy a decir algo que no siempre es fácil admitir. No todos son sanados. He visto milagros increíbles, inexplicables desde el punto de vista médico. He visto personas desahuciadas levantarse y vivir años más. Pero también he visto creyentes fieles, llenos del Espíritu, que oraron con fe, que fueron ungidos y que finalmente partieron a la presencia del Señor. ¿Significa esto que su fe fue insuficiente? Absolutamente no. Significa que Dios, en su infinita sabiduría, decidió responder su oración de manera diferente a lo que esperábamos. Recordad a Hebreos capítulo 11, el gran capítulo de la fe. Algunos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, pero el mismo capítulo dice que otros fueron torturados, no aceptando el rescate para obtener mejor resurrección. Algunos fueron apedreados, aserrados, muertos a filo de espada. ¿Tenían menos fe? No, simplemente Dios tenía diferentes planes para sus vidas y sus muertes. Todos estos, dice Hebreos 11:39, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. La fe no es garantía de vida larga en esta tierra. La fe es garantía de vida eterna con Cristo
Si Dios decide sanar, gloria a su nombre. Si decide llevarnos a casa, gloria a su nombre también. Nuestra responsabilidad es creer, orar, confiar. Su responsabilidad es decidir el qué, el cómo y el cuándo. Y hermanos, os digo esto con toda la autoridad de alguien que ha caminado con el Señor por décadas. Dios jamás se equivoca. Sus decisiones son siempre perfectas, incluso cuando no las entendemos. Pero esto no nos libera de orar con fe agresiva por nuestra sanidad. Jesús nos enseñó en Lucas 18 la parábola de la viuda persistente que acudía una y otra vez al juez injusto hasta que finalmente le hizo justicia. La conclusión de Jesús fue: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Persistencia en la oración no es falta de fe, es expresión de fe. Es negarse a rendirse. Es continuar golpeando la puerta del cielo hasta que se abra. He conocido personas que oran una vez por sanidad y luego dicen: bueno, ya oré, ahora es cuestión de Dios. Hermanos, eso no es fe bíblica. Jesús nos mandó a pedir, buscar, llamar, 3 verbos en tiempo continuo, implicando acción persistente. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Seguid pidiendo, seguid buscando, seguid llamando. Dios honra la persistencia que nace de la fe genuina. Dejadme ahora abordar un tema delicado pero necesario: la diferencia entre sanidad inmediata, sanidad gradual y sanidad eterna. En los evangelios vemos los 3 tipos. Algunos fueron sanados instantáneamente: el paralítico que tomó su lecho y anduvo, el ciego de nacimiento que recibió la vista. Otros fueron sanados gradualmente: los 10 leprosos que fueron sanados mientras iban de camino, y otros recibieron sanidad eterna. Lázaro, que aunque fue resucitado, eventualmente murió nuevamente, pero tiene ahora un cuerpo glorificado en la presencia de Dios. Cuando oramos por sanidad, debemos estar abiertos a cualquiera de estas 3 formas en que Dios puede responder. Algunos de vosotros recibiréis vuestro milagro hoy mismo al terminar de ver este mensaje. Otros lo recibiréis gradualmente, día a día, semana a semana, hasta que un día os deis cuenta de que ya no tenéis los síntomas. Y algunos recibiréis la sanidad definitiva cuando Cristo os llame a casa y os dé un cuerpo nuevo, incorruptible, inmortal, sin dolor, sin enfermedad, sin limitación alguna. Las 3 son respuestas válidas de un Dios soberano que nos ama infinitamente. Romanos 8:28 no es solo un versículo bonito para poner en cuadros decorativos. Es una verdad teológica profunda, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas incluyen vuestras enfermedades, vuestros dolores, vuestras limitaciones. Dios puede tomar lo que el enemigo quiso usar para destruiros y convertirlo en una plataforma para su gloria. Yo mismo he experimentado esto. Hace algunos años atravesé un periodo de enfermedad que me dejó postrado, incapaz de predicar, incapaz de viajar, incapaz de hacer lo que amo hacer. Oré, ayuné. Otros oraron por mí y la sanidad vino, pero no de la manera ni en el tiempo que yo esperaba. Durante ese tiempo de debilidad, aprendí cosas sobre la gracia de Dios que jamás habría aprendido en tiempos de fortaleza. Mi dependencia de Él se profundizó. Mi compasión por otros que sufren se multiplicó. Dios usó mi enfermedad para hacerme un mejor ministro de su evangelio. Entonces, ¿cuál es la oración que debemos hacer? Antes de daros las palabras específicas, quiero que entendáis los componentes esenciales de una oración poderosa por sanidad. Primero, debe haber reconocimiento de quién es Dios: omnipotente, soberano, sanador, Jehová Rafa. Segundo, debe haber confesión de pecados, quitando cualquier obstáculo.
Tercero, debe haber perdón hacia otros, liberando cualquier amargura. Cuarto, debe haber declaración de fe en las promesas específicas de Dios. Quinto, debe haber sumisión a su voluntad perfecta. Sexto, debe haber acción de gracias anticipada por lo que Él va a hacer. Una oración efectiva no es larga ni complicada. Jesús criticó a los fariseos por sus largas oraciones, Mateo 23:14. Lo que importa no es la cantidad de palabras, sino la calidad de la fe detrás de esas palabras. Mateo 6:7 nos advierte: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, y Dios no es impresionado por nuestra elocuencia, es movido por nuestra fe sincera. Escuchad ahora estas palabras con atención. Si estáis enfermos en este momento, si conocéis a alguien que esté sufriendo en su cuerpo, estas palabras pueden ser el catalizador que Dios use para traer sanidad. Pero recordad, no son las palabras mismas las que tienen poder. Es vuestra fe en el Dios a quien dirigís esas palabras. Estas son simplemente una guía, un modelo que podéis adaptar según vuestra situación particular. Padre Celestial, vengo delante de tu trono de gracia en el nombre poderoso de Jesucristo. Reconozco que tú eres el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y que no hay nada imposible para ti. Tu palabra declara en Éxodo 15:26 que tú eres Jehová Rafa, el Dios que me sana. Creo en esa promesa. Me aferro a ella con todo mi corazón. Señor, confieso delante de ti todos mis pecados, conocidos y desconocidos. Si hay áreas en mi vida donde he fallado, donde he vivido en desobediencia, donde he albergado pecados secretos, te pido que tu Espíritu Santo me lo revele ahora mismo. Confieso específicamente, mencionad aquí cualquier pecado que el Espíritu Santo traiga a vuestra mente. Te pido perdón, Señor, y acepto por fe tu perdón, según 1 Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Padre, también perdono en este momento a todas las personas que me han herido, ofendido o causado daño. Perdono a mencionar nombres específicos si es necesario. Renuncio a todo resentimiento, amargura, deseo de venganza. Los libero completamente y los pongo en tus manos, porque tú eres el único juez justo. Según Marcos 11:25, sé que debo perdonar para que mis oraciones sean escuchadas, y por fe declaro que he perdonado. Ahora, Padre, vengo específicamente por mi sanidad. Declaro sobre mi cuerpo lo que tu palabra establece en 1 Pedro 2:24, por las llagas de Jesús fui sanado. No seré sanado en algún futuro incierto, sino que ya fui sanado hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Jesús llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores, según Isaías 53:4 hasta 5. Él pagó el precio completo por mi sanidad física, emocional y espiritual. Ordeno a esta enfermedad, mencionar la enfermedad específica, que salga de mi cuerpo ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Declaro que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo según 1 Corintios 6:19, y ninguna enfermedad tiene derecho legal a permanecer en el templo de Dios. Reprendo todo espíritu de enfermedad, todo ataque del enemigo contra mi salud. Satanás, te ordeno que quites tus manos de mi cuerpo ahora, porque pertenezco a Cristo y estoy cubierto por su sangre. Padre, recibo tu sanidad por fe en este momento. No la estoy esperando para el futuro. La recibo ahora. Creo que tu poder sanador está fluyendo por mi cuerpo en este preciso instante, restaurando cada célula, cada órgano, cada sistema. Declaro vida sobre mi cuerpo. Declaro salud. Declaro restauración completa. Si es tu voluntad soberana que yo reciba esta sanidad de manera inmediata, te doy gracias anticipadas. Si decides sanarme gradualmente, confío en tu proceso y te alabaré cada día mientras veo tu obra manifestarse. Y si, en tu infinita sabiduría,
decides llevarme a casa contigo antes de que esta sanidad se manifieste en esta tierra, te doy gracias porque sé que allí recibiré un cuerpo glorificado, perfecto, sin enfermedad ni dolor por toda la eternidad. Me someto completamente a tu voluntad, Padre. Hágase tu voluntad así en mi vida como en el cielo. Confío en ti incluso cuando no entiendo. Creo en ti incluso cuando no veo evidencia física todavía. Te alabo no solo por lo que vas a hacer, sino por quien tú eres. El Dios fiel, el Dios inmutable, el Dios que nunca falla. Te doy gracias, Padre, porque has escuchado mi oración. Tu palabra dice en 1 Juan 5, 14, 15, que si pedimos conforme a tu voluntad, tú nos escuchas. Y si sabemos que nos escuchas, sabemos que tenemos las peticiones que te hemos hecho. Creo que me has escuchado, creo que tengo mi respuesta. En el poderoso nombre de Jesucristo, oro y declaro, amén. Esta oración, hermanos míos, cubre todos los elementos esenciales que hemos discutido. Pero permitidme enfatizar nuevamente, no son las palabras específicas las que tienen poder mágico. Es vuestra fe en el Dios que escucha esas palabras. Podéis usar exactamente estas palabras o podéis modificarlas según vuestro corazón. Lo importante es que sean dichas con fe genuina, con un corazón limpio delante de Dios y con total dependencia del poder del nombre de Jesús. El nombre de Jesús no es una fórmula mágica, es el nombre sobre todo nombre, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, según Hechos 4:12. Cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos presentándonos delante del Padre con toda la autoridad, todo el mérito, toda la justicia de Cristo. No venimos en nuestros propios méritos porque no tenemos ninguno. Venimos cubiertos por la sangre del Cordero, revestidos de su justicia, portando su nombre como nuestra credencial de acceso al trono de gracia. Filipenses 2, contra 9 hasta 11, declara que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Eso incluye vuestras enfermedades. Eso incluye los demonios que pueden estar oprimiendo vuestros cuerpos. Eso incluye cualquier fuerza natural o sobrenatural. Todo debe doblarse ante el nombre de Jesús. Cuando usáis ese nombre con fe, no estáis simplemente pronunciando una palabra. Estáis invocando todo el poder del universo. Estáis llamando al campo de batalla al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estáis activando promesas eternas que fueron establecidas antes de la fundación del mundo. Por eso los demonios tiemblan cuando se pronuncia ese nombre con autoridad. Por eso las enfermedades huyen. Por eso los milagros suceden. Permitidme contaros algo que sucedió en Colombia hace varios años durante una conferencia masiva. Un hombre llegó en silla de ruedas, paralizado de la cintura hacia abajo por más de 8 años debido a un accidente. Durante la administración sentí el impulso del Espíritu Santo de orar específicamente por los paralíticos. Llamé al frente a todos los que estuvieran en sillas de ruedas. Cuando llegó el momento de orar, no hice una oración larga y elaborada. Simplemente dije, en el nombre de Jesús, les ordeno a estos cuerpos que se levanten y caminen. Hermanos, lo que vi ese día desafía toda explicación natural. Aquel hombre sintió como electricidad recorriendo sus piernas. Comenzó a mover los dedos de sus pies por primera vez en 8 años. Se paró tembloroso aferrándose a su silla de ruedas y luego paso a paso comenzó a caminar. La multitud estalló en alabanzas. Los médicos que posteriormente lo examinaron no podían explicar cómo nervios que habían sido completamente seccionados en el accidente ahora funcionaban perfectamente. ¿Fui yo quien lo sanó? Absolutamente no. Fue el poder del nombre de Jesús combinado con la fe de aquel hombre y la atmósfera corporativa de fe de miles de creyentes declarando juntos las promesas de Dios. Yo fui simplemente el instrumento humano que Dios usó en ese momento. La gloria es completamente suya.
Esto nos lleva a un punto crucial: el poder de la oración corporativa. Mateo 18, 19, 20 contiene una promesa extraordinaria. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Observad esas palabras. Cualquiera cosa, sin limitaciones, sin restricciones. Si dos o más creyentes se ponen de acuerdo en fe, el Padre lo hará. La palabra griega que se traduce como de acuerdo es sinfoneo, de donde proviene nuestra palabra sinfonía. Implica una armonía perfecta, un sonido unificado. Cuando dos o más creyentes oran en perfecta armonía de fe, sin duda, sin incredulidad, en completa unidad espiritual, crean una sinfonía que llega al cielo y mueve la mano de Dios. Por eso os animo, hermanos, a que no oréis solos por vuestra sanidad. Buscad a otros creyentes maduros, llenos del Espíritu, que puedan ponerse de acuerdo con vosotros. Llamad a los ancianos de vuestra iglesia, como instruye Santiago 5. Reunid a vuestra familia espiritual. La fe corporativa multiplica exponencialmente el poder de la oración individual. Sin embargo, aquí debo daros una advertencia seria. Aseguraos de que las personas con quienes oráis sean verdaderos creyentes, llenos de fe genuina. No busquéis simplemente a cualquier persona religiosa. Algunos pueden tener la forma de la piedad, pero negar la eficacia de ella, como dice 2 Timoteo 3:5. Pueden repetir oraciones memorizadas, pero sin fe verdadera detrás de esas palabras. Otros pueden estar en pecado, bloqueando así el flujo de poder de Dios. Escoged sabiamente a vuestros compañeros de oración. Proverbios 13:20 advierte: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Esto aplica también a la vida de oración. Si os rodeáis de creyentes débiles, dudosos, llenos de incredulidad, su falta de fe puede contaminar vuestra fe. Pero si os rodeáis de gigantes espirituales, hombres y mujeres que conocen a Dios, que han visto sus milagros, que creen sin dudar, su fe fortalecerá la vuestra. Recordad la historia de los 4 amigos que llevaron al paralítico ante Jesús en Marcos 2. El texto dice que cuando Jesús vio la fe de ellos, sanó al paralítico, no solo la fe del enfermo, sino la fe de sus amigos. A veces, cuando nuestra propia fe está débil por el dolor, por el cansancio, por el desánimo, necesitamos apoyarnos en la fe de otros creyentes que pueden creer por nosotros hasta que nuestra fe se fortalezca nuevamente. Esto es lo hermoso del cuerpo de Cristo. No estamos diseñados para pelear solos nuestras batallas. Cuando un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, según 1 Corintios 12:26. Pero también cuando un miembro está débil, los demás pueden sostenerlo. Gálatas 6:2 nos manda: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Vuestra enfermedad no es solo vuestra carga, es la carga de toda vuestra familia espiritual. Ahora bien, después de orar con fe, ¿qué sigue? Aquí es donde muchos creyentes fallan. Oran fervientemente, declaran con poder, pero luego salen de la oración e inmediatamente comienzan a dudar. Empiezan a confesar negativamente: bueno, oramos, pero no sé si funcionó, no siento nada diferente, probablemente Dios no me escuchó, quizás no tengo suficiente fe. Hermanos, eso es destruir con vuestras palabras lo que acabáis de construir con vuestra oración. Proverbios 18:21 es contundente: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Vuestras palabras tienen poder creativo. Cuando Dios creó el universo, lo hizo con palabras y dijo Dios. Fuimos creados a su imagen, lo que significa que nuestras palabras también tienen poder creativo.
Obviamente, no al mismo nivel que Dios, pero sí tienen poder real. Cuando declaráis vida, salud, sanidad, estáis liberando poder creativo. Cuando declaráis muerte, enfermedad, derrota, también estáis liberando poder, pero destructivo. Por tanto, después de orar por sanidad, debéis comenzar a hablar como si ya estuvierais sanados. Esto no es negar la realidad presente, es declarar la realidad futura con tanta certeza que se vuelve más real que la realidad presente. Es vivir en Romanos 4:17, donde dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Aprendamos de nuestro Padre Celestial. Él llama lo que no es como si ya fuera. Abraham tuvo que aprender esta lección. Dios le cambió el nombre de Abraham, Padre exaltado, a Abraham, padre de multitudes, cuando aún no tenía hijos. Durante años, cada vez que alguien decía Abraham, estaba declarando proféticamente su futuro padre de multitudes. Sus palabras estaban creando la realidad que aún no existía físicamente. Finalmente, lo imposible se volvió posible y nació Isaac. De la misma manera, comenzad a declarar vuestra sanidad antes de verla físicamente. Por las llagas de Cristo fui sanado, soy sano, mi cuerpo está siendo restaurado. El poder de Dios está fluyendo en mí. Declaradlo cuando os levantáis. Declaradlo durante el día. Declaradlo antes de dormir. Haced que vuestras palabras estén en perfecta armonía con la palabra de Dios, no con vuestros síntomas. Los síntomas son temporales. La palabra de Dios es eterna. Isaías 40:8 declara: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Vuestros síntomas pueden gritar muy fuerte, pero la palabra de Dios grita más fuerte. Vuestro dolor puede parecer muy real, pero las promesas de Dios son más reales. Aprended a vivir por fe y no por vista, como nos instruye 2 Corintios 5:7. Esto requiere disciplina mental. Vuestra mente ha sido entrenada durante años para enfocarse en lo negativo, en los problemas, en los síntomas. Renovar vuestra mente, como manda Romanos 12:2, significa entrenarla para enfocarse en las promesas de Dios en lugar de las circunstancias negativas. Filipenses 4:8 nos da la fórmula. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Es verdadero que Dios puede sanar? Sí. ¿Es justo que Cristo pagó por vuestra sanidad? Sí. ¿Es digno de alabanza que Dios es fiel a sus promesas? Sí. Entonces pensad en esas cosas. Meditad en ellas día y noche, como instruye Josué 1:8. Llenad vuestra mente con la palabra de Dios hasta que no quede espacio para la duda y el temor. El temor es el enemigo número 1 de la fe. Segunda de Timoteo 1:7 nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor no viene de Dios, viene del enemigo. Su propósito es paralizaros, desanimaros, haceros abandonar vuestra posición de fe. Cuando el temor toque a vuestra puerta, responded con la palabra de Dios. Cuando el temor susurre: no vas a ser sanado, gritad más fuerte: por las llagas de Cristo fui sanado y en su nombre me mantengo firme. Jesús dijo repetidamente a aquellos a quienes sanaba: no temas, cree solamente. Marcos 5:36. La fe y el temor no pueden coexistir, son mutuamente excluyentes. Debéis elegir conscientemente, momento a momento, a cuál daréis espacio en vuestro corazón. Cada vez que el temor intente entrar, expulsadlo inmediatamente con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Además de vigilar vuestras palabras y pensamientos, debéis cuidar vuestras acciones.
Santiago 2:17 es claro. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe verdadera siempre produce acción correspondiente. Si creéis que Dios os va a sanar, comportaos como alguien que está siendo sanado. Esto no significa hacer cosas imprudentes que pongan en peligro vuestra salud. Significa vivir con expectativa, con esperanza, preparándoos para el día de vuestra sanidad completa. En muchas ocasiones Jesús requirió que las personas dieran un paso de fe antes de manifestarse el milagro. Al paralítico le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Juan 5:8. Tuvo que intentar hacer algo que había sido imposible durante 38 años. Al hombre de la mano seca le dijo: extiende tu mano. Mateo 12:13. Tuvo que intentar mover la mano marchita. A los 10 leprosos les digo: id, mostraos a los sacerdotes. Lucas 17:14. Y fueron sanados mientras iban, no antes de ir. ¿Cuál es vuestro paso de fe? Quizás sea levantaros de la cama cuando habéis estado postrados. Quizás sea intentar caminar cuando habéis estado en silla de ruedas. Quizás sea simplemente salir de vuestra casa y socializar cuando la depresión os ha mantenido aislados. Pedid al Espíritu Santo que os muestre cuál es vuestro paso específico de fe y luego dadlo, confiando en que Dios os encontrará en ese acto de obediencia. Sin embargo, permitidme daros equilibrio aquí. No confundáis fe con presunción. Si tenéis diabetes, no dejéis vuestra insulina declarando que estáis sanados. Seguid vuestro tratamiento médico mientras oráis por sanidad. Cuando Dios os sane, los resultados médicos lo confirmarán y entonces, bajo supervisión médica, podréis ajustar o eliminar medicamentos. No pongáis vuestras vidas en peligro innecesario creyendo que demostrar fe significa ignorar la prudencia médica. Dios puede sanar instantáneamente, pero también puede sanar gradualmente a través de tratamientos médicos. Ambos son milagros. No menospreciéis la sanidad gradual creyendo que solo la instantánea es verdadera. Naamán casi pierde su sanidad porque le parecía muy simple el método que el profeta Eliseo le indicó 2 Reyes 5. Lavarse 7 veces en el río Jordán le parecía indigno, demasiado sencillo. Quería algo más dramático, pero cuando finalmente obedeció humildemente, fue sanado completamente. A veces Dios elige métodos simples, ordinarios, incluso médicos, para traer sanidad. No permitáis que vuestro orgullo os haga rechazar la provisión de Dios solo porque no viene de la manera espectacular que esperabais. Sed humildes, sed flexibles, sed obedientes a lo que Dios específicamente os indique, no a lo que vuestra teología predeterminada dice que Él debe hacer. Otro elemento crucial después de orar es la alabanza constante. Habacuc 3, 17 y 18 expresa una fe extraordinaria. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es alabar a Dios antes de ver la respuesta, basándose no en las circunstancias, sino en el carácter de Dios. La alabanza libera poder. Hechos 16 registra cómo Pablo y Silas, golpeados, sangrantes, encadenados en lo más profundo de la cárcel, a medianoche cantaban himnos a Dios. Su respuesta no fue quejarse ni lamentarse, fue alabar. Y cuando alabaron, sucedió un terremoto que abrió todas las puertas y soltó todas las cadenas. Vuestra alabanza en medio del sufrimiento puede provocar un terremoto espiritual que rompa las cadenas de vuestra enfermedad. Alabar a Dios por vuestra sanidad antes de verla físicamente es uno de los actos de fe más poderosos que podéis hacer. Es decirle a Dios: confío tanto en tu palabra y en tu carácter que te doy gracias ahora antes de ver la evidencia física.
Es el tipo de fe que el Salmo 50 contra 23 dice que honra a Dios. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Durante el tiempo de espera entre la oración y la manifestación del milagro, mantened una dieta espiritual sana. Leed las Escrituras diariamente, especialmente los pasajes sobre sanidad. Meditad en los milagros de Jesús. Leed testimonios de personas que han sido sanadas. Rodeaos de fe, no de incredulidad. Evitad conversaciones negativas, personas negativas, pensamientos negativos. Proteged vuestra atmósfera espiritual como protegeríais una planta delicada que está creciendo. Primera de Pedro 5 contra 8 nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no va a quedarse quieto mientras buscáis vuestra sanidad. Os va a atacar con dudas, con desánimo, con síntomas que parecen empeorar. Esto es normal. Es la contraofensiva del enemigo. Esperadla, preparaos para ella y resistidla firmemente en la fe. Santiago 4 contra 7 nos da la estrategia de victoria. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Notad el orden. Primero, sumisión a Dios. Segundo, resistencia al diablo. No podemos resistir efectivamente al enemigo sin estar primero completamente sometidos a Dios. Nuestra autoridad para resistir viene de nuestra relación con Él. Cuando estamos bajo su autoridad, podemos ejercer autoridad sobre las fuerzas demoníacas. Cuando el enemigo os susurre mentiras sobre vuestra enfermedad, responded en voz alta. Sí, en voz alta. No solo penséis la respuesta, decidla audiblemente. Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Está escrito que por las llagas de Cristo fui sanado. Está escrito que Jesús llevó mis enfermedades. Apártate de mí ahora mismo. No tienes ningún poder sobre mi vida porque pertenezco a Cristo. Hablad la palabra, usadla como espada, penetra, corta, destruye las fortalezas del enemigo. También debéis examinar vuestro estilo de vida. Algunas enfermedades son simplemente el resultado de malos hábitos. Si coméis comida basura constantemente, no hacéis ejercicio, no dormís lo suficiente, abusáis de sustancias dañinas, vuestra oración por sanidad debe ir acompañada de cambios prácticos en cómo tratáis el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, 19, 20 nos recuerda que nuestros cuerpos no nos pertenecen. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Dios puede hacer un milagro y sanar vuestro cuerpo instantáneamente a pesar de vuestros malos hábitos. Pero sería irresponsable de vuestra parte recibir ese milagro y luego continuar con los mismos comportamientos destructivos que contribuyeron a vuestra enfermedad. Honrad el don de sanidad cuidando apropiadamente vuestro cuerpo. Daniel entendió este principio. Cuando fue llevado cautivo a Babilonia, se negó a contaminarse con la comida del rey. Daniel 1 contra 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Pidió en cambio vegetales y agua. Al final de 10 días, él y sus compañeros estaban más sanos y mejor nutridos que todos los jóvenes que comían de la comida del rey. Hay una conexión directa entre lo que introducimos en nuestros cuerpos y nuestra salud física. No estoy diciendo que debéis volvernos vegetarianos ni seguir dietas extremas. Estoy diciendo que debéis ser sabios, equilibrados, moderados. Primera de Corintios 10:30. Y uno establece el principio: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Glorifica a Dios la manera en que estáis tratando vuestro cuerpo? Esta es una pregunta que debéis responder honestamente.
Permitidme ahora abordar algo extremadamente importante que muchos predicadores evitan porque es controversial: la conexión entre el pecado sexual y las enfermedades físicas. Primera de Corintios 6:18 advierte: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El pecado sexual tiene consecuencias únicas sobre el cuerpo físico. Esto incluye enfermedades de transmisión sexual, obviamente, pero va más allá. Hay estudios que demuestran conexiones entre promiscuidad sexual y diversos problemas de salud, depresión, ansiedad, trastornos inmunológicos, entre otros. No estoy siendo moralista aquí, estoy siendo bíblico y práctico. Dios diseñó la sexualidad para funcionar dentro de un contexto específico: el matrimonio entre un hombre y una mujer. Fuera de ese contexto hay consecuencias, y algunas de esas consecuencias son físicas. Si habéis estado involucrados en inmoralidad sexual, confesadlo específicamente en vuestra oración, renunciad a ello, apartaos completamente, pedid sanidad no solo de las consecuencias físicas, sino también de las heridas emocionales y espirituales. Dios es capaz de restaurar completamente lo que el pecado sexual ha destruido, pero requiere arrepentimiento genuino y cambio real de comportamiento. Igualmente importante es la sanidad del alma, las emociones, la mente, la voluntad. Muchas enfermedades físicas tienen raíces psicosomáticas. Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Hay una conexión innegable entre nuestro estado emocional y nuestra salud física. La amargura, el resentimiento, la ira crónica, la ansiedad constante, la depresión prolongada, todos estos pueden manifestarse en síntomas físicos reales. La ciencia médica moderna está comenzando a reconocer lo que la Biblia ya decía hace miles de años: el estrés crónico debilita el sistema inmunológico. La falta de perdón aumenta la presión arterial y afecta la salud cardiovascular. La ansiedad puede producir úlceras, problemas digestivos, dolores de cabeza crónicos. No podemos separar el cuerpo del alma, somos seres integrados, y la salud verdadera requiere sanidad en todas las áreas. Por tanto, cuando oráis por sanidad física, orad también por sanidad emocional. Pedid al Espíritu Santo que sane las heridas profundas, los traumas del pasado, las palabras destructivas que escuchasteis en la niñez, las experiencias dolorosas que moldearon vuestra personalidad de manera negativa. Dios quiere haceros completamente sanos, no solo físicamente. El Salmo 103 contra 2 hasta 3 nos invita: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Observad todas vuestras iniquidades, todas vuestras dolencias, no algunas, no solo las físicas o solo las espirituales, todas. Dios es un sanador completo que quiere restaurar cada área de vuestra vida. Hermanos, estamos llegando al cierre de este mensaje, pero antes de terminar, quiero compartir algo profundamente personal. Hace algunos años atravesé uno de los periodos más oscuros de mi ministerio. No era solo enfermedad física, era un agotamiento tan profundo, tan total, que afectaba mi cuerpo, mi mente, mi espíritu. Hubo momentos en que cuestioné si podría continuar, momentos en que el peso del ministerio parecía insoportable, momentos en que la oscuridad amenazaba con consumirme. Durante ese tiempo aprendí algo que jamás olvidaré: la gracia de Dios es suficiente. Segunda de Corintios 12 contra 9 se volvió más que un versículo bonito, se convirtió en mi realidad diaria y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En mi debilidad más profunda experimenté el poder de Dios de manera más intensa que nunca antes. Mi dependencia de Él se volvió absoluta. Y en esa dependencia absoluta,
encontré una fortaleza que no provenía de mí, sino completamente de Él. No fui sanado de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, a veces doloroso, pero día a día, semana a semana, su gracia me sostuvo, su palabra me alimentó, su espíritu me fortaleció. Y llegó el día en que pude mirar atrás y decir con Pablo en 2 Corintios 1 contra 3 hasta 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mi sufrimiento no fue desperdiciado. Dios lo usó para profundizar mi ministerio, para hacerme más compasivo, para darme autoridad, para hablaros hoy con la convicción de alguien que ha estado en el valle y ha visto la fidelidad de Dios. Vuestra enfermedad tampoco será desperdiciada si permitís que Dios la transforme en plataforma para su gloria. Romanos 8:18 me sostuvo durante aquellos días difíciles. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cualquier cosa que estéis sufriendo ahora, por dolorosa que sea, es temporal. La gloria que está por venir es eterna. Mantened esa perspectiva eterna. No os quedéis atascados en el dolor del momento presente. Alzad vuestros ojos hacia el horizonte eterno, donde ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más muerte. Apocalipsis 21 contra 4 es nuestra esperanza final. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si no recibís vuestra sanidad completa en esta vida, la recibiréis absolutamente en la próxima. Esa es la garantía inquebrantable de todo hijo de Dios. Entonces, hermanos míos amados, ¿cuál es mi palabra final para vosotros hoy? Es esta: no os rindáis. No importa cuánto tiempo hayáis estado enfermos. No importa cuántos médicos hayan dicho que no hay esperanza. No importa cuántas oraciones hayáis hecho sin ver resultados. Dios sigue siendo Dios. Sus promesas siguen siendo verdad. Su poder no ha disminuido ni un ápice. El mismo Jesús que caminó por Galilea sanando a los enfermos, abriendo los ojos de los ciegos, haciendo caminar a los paralíticos, ese mismo Jesús está vivo hoy. Hebreos 13 contra 8 declara: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si Él sanaba ayer, puede sanar hoy. Si Él hacía milagros, entonces puede hacer milagros ahora. La única variable no es su poder ni su voluntad. La variable es nuestra fe. Quiero daros ahora un reto específico para esta semana. Primero, tomad tiempo hoy mismo, después de terminar este mensaje, para hacer la oración que os compartí. Hacedla con todo vuestro corazón, con fe genuina, quitando todo obstáculo de pecado y falta de perdón. Segundo, cada mañana durante los próximos 7 días, antes de hacer cualquier otra cosa, declarad en voz alta: por las llagas de Cristo fui sanado, soy sano. Dios está obrando en mi cuerpo ahora mismo. Tercero, leed cada día uno de los relatos de sanidad en los evangelios y meditad en él. Cuarto, compartid este mensaje con al menos una persona que conozcáis que esté enferma y necesite esperanza. Marcos 16, 15, 18 registra las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Las señales siguen a los que creen. ¿Creéis vosotros? Entonces las señales os seguirán. Los milagros
os perseguirán. La sanidad será vuestra porción. Antes de cerrar, necesito que hagáis algo más por mí. Si este mensaje ha tocado vuestro corazón, si habéis sentido fe levantarse dentro de vosotros, pulsad ese botón de suscripción ahora mismo. Compartid este video con vuestros familiares, con vuestros amigos en la fe, con cualquier persona que conozcáis que esté luchando con enfermedad. Vuestro simple acto de compartir puede ser el instrumento que Dios use para llevar sanidad a alguien más. Escribid en los comentarios vuestro testimonio. Decidme qué enfermedad estáis enfrentando. Permitidme orar con vosotros. Permitid que esta comunidad de creyentes se una en fe corporativa por vuestra sanidad. No estáis solos en esta batalla. Sois parte de un ejército de guerreros de oración que creen en el poder del Dios Todopoderoso. Quiero orar por vosotros ahora mismo. Donde quiera que estéis viendo este mensaje, poned vuestra mano sobre la parte de vuestro cuerpo que está enferma. Si es algo interno que no podéis tocar, poned vuestra mano sobre vuestro corazón. Voy a orar y mientras oro, quiero que estéis de acuerdo conmigo en fe. Padre Celestial, vengo delante de ti en este momento en el nombre poderoso de Jesucristo, intercediendo por cada persona que está viendo este mensaje. Señor, tú conoces cada enfermedad, cada dolor, cada limitación, conoces los diagnósticos médicos, conoces el sufrimiento que han soportado, conoces las lágrimas que han derramado en la oscuridad de la noche cuando nadie más los veía. Pero Señor, tú también conoces tu poder ilimitado, conoces las promesas que has hecho en tu palabra, conoces el precio que Cristo pagó en la cruz por nuestra sanidad completa. Y por tanto, con toda la autoridad que tengo como tu siervo, como embajador del reino de los cielos, declaro sanidad sobre cada persona que está recibiendo esta palabra con fe. Ordeno a toda enfermedad que suelte su agarre ahora mismo. Cáncer, te ordeno que salgas en el nombre de Jesús. Diabetes, te reprendo. Enfermedades del corazón, os mando que os vayáis. Dolores crónicos, os ato y os echo fuera. Depresión, ansiedad, todo trastorno mental, no tenéis ningún derecho sobre los hijos de Dios. Artritis, fibromialgia, esclerosis múltiple, Parkinson, Alzheimer, ninguna de estas enfermedades tiene autoridad sobre el templo del Espíritu Santo. Declaro que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos está obrando ahora mismo en los cuerpos de estos creyentes. El poder de la resurrección está fluyendo por cada célula, cada tejido, cada órgano. Sistemas que no funcionaban correctamente están siendo restaurados ahora. Órganos que estaban dañados están siendo reparados ahora. Células enfermas están siendo reemplazadas por células sanas ahora. Padre, aumenta la fe de cada persona. Donde hay duda, tráele certeza. Donde hay temor, tráeles paz. Donde hay desesperanza, tráeles esperanza inquebrantable. Que tu Espíritu Santo les testifique ahora mismo que has escuchado esta oración, que has visto su fe y que estás obrando a su favor. Que no vean solo con ojos naturales, sino con ojos espirituales. Que comprendan que en el reino espiritual su sanidad ya está completada. Solo falta que se manifieste en el reino físico. Y esa manifestación viene, Señor, viene con certeza porque tú eres fiel. Tú no puedes mentir, tú no puedes fallar. Te damos gracias, Padre, no solo por lo que vas a hacer, sino por quien tú eres. Eres el Dios que sana, eres el Dios que restaura, eres el Dios que hace milagros. Y declaramos que tu nombre será glorificado cuando estos testimonios de sanidad comiencen a manifestarse. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, Cristo viene pronto. El tiempo es corto. No desperdiciéis vuestra vida en incredulidad y temor. Levantaos en fe. Reclamad vuestras promesas. Vivid como los hijos del Rey que sois. Vuestra sanidad no es solo para vuestro beneficio personal. Es para que podáis cumplir el propósito que Dios tiene para vuestras vidas.
es para que podáis servir en su reino con fuerza y vigor. Es para que podáis ser testimonio viviente de su poder ante un mundo que necesita desesperadamente ver que Dios sigue obrando milagros. Salid de este mensaje diferentes de como entrasteis. Salid con fe renovada. Salid con esperanza restaurada. Salid con determinación firme de creer en Dios sin importar lo que digan las circunstancias. Y cuando vuestro milagro se manifieste, volved aquí y compartid vuestro testimonio para que otros puedan ser edificados en su fe. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Que el Señor os bendiga y os guarde, que haga resplandecer su rostro sobre vosotros y os conceda paz, que os dé la sanidad que necesitáis, la fe que os falta y la esperanza que nunca decepciona. Hasta que nos volvamos a encontrar, ya sea aquí, en este canal o en las nubes, cuando Cristo regrese por su iglesia, permaneced firmes en la fe, inconmovibles, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.